Listo, eso es de nuevo. Entonces, comenzamos, ¿sí? Vamos a hablar ahora de los circuitos porque cuando estudiamos el campo magnético y el campo eléctrico involucra mucho saber lo que son los circuitos. El campo magnético solito así no actúa, pues porque fluye electricidad, ¿sí? O sea, la intensidad de corriente fluye a través de un circuito también. No siempre por, o sea, por cable, incluso también hemos visto que el campo eléctrico utiliza justamente el imán, que es el magnetismo. Pero ahora como estamos electromagnético, entonces involucra la electricidad, involucra lo que es estudiar circuitos eléctricos, porque eso, en ese campo también existe perturbaciones, como les dije. Entonces, en un circuito cualquiera, ¿sí? Ahora hemos visto, en este caso, voy a anotar aquí estamos aquí con las cosas donde se lea, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos los circuitos, ¿no? Hay varios circuitos, ¿verdad? Si yo les digo RC, significa resistencias e inductantes, ¿no? Y capacitores, ¿sí? Si yo digo R y L, este circuito va a ser resistencia e inductancia. Los dos son muy diferentes. Los dos detienen la carga eléctrica, el viaje de la carga eléctrica, pero tienen su funcionalidad diferente, ¿no? Ahora también hay circuitos, como lo han visto, en RC y L, de 3. Quiere decir que involucra la resistencia, también el capacitor o capacitancia, también capacitor, y también la inductancia. ¿No? Estos tres tipos de circuitos, ¿sí? Existen, hay, ¿sí? En RC, en RL y en RC, los dos, es mixto, incluso mixto se podría decir, aquí es mixto, ¿sí? De esa manera, estos tres tipos de circuitos hay. Sueltos también hay, un circuito solo capacitores también existe, solo inductancias también hay. Ahora, solo resistencias también existen, dependiendo del proyecto, dependiendo del circuito que se quiere armar, o sea, cuál es el objetivo que se quiere llegar con el proyecto, en este caso con el experimento. Si yo quiero encender dos foquitos, ¿no? Y utilizo una resistencia, no va a funcionar. Y si utilizo dos resistencias en serie, también, ¿no? Pero si ahí utilizo de las dos resistencias un capacitor, ahí se va a apagar el poquito. ¿Por qué se va a apagar? Porque el capacitor su funcionalidad del capacitor en este caso es detener la carga eléctrica. Cuando está viajando por el conducto, detiene la carga eléctrica, o sea, la guarda la carga eléctrica. Y si la guarda la carga eléctrica, no fluye intensidad de corriente, no fluye. Es por eso el foquito se apaga, el LED se apaga. O sea, hay un juego donde se lo guarda la carga, la cantidad de carga. Es como el foco, la luz tiene que encenderse con energía eléctrica, o sea, con carga. Entonces, si no hay carga que llegue ahí, no puede encender. Por eso se apaga, intermitente, se apaga. O sea, esos productos los vamos a ver de esa manera, ¿no? Vamos a hacer esto, ¿sí? Hemos visto la anterior clase, en este caso, admitiremos tus compañeros, admitiremos. Bien. Me dicen si no se ve, entonces ya voy un poquito enfocar la pista de grande. Entonces, hemos visto justamente, un poco retornando lo que es circuitos en serie. Hemos visto, por ejemplo, voy a recordar, ¿verdad? Les dije, esto es un circuito en serie.
¿no? Esto, y esto. Y esta parte, ¿sí? En serie, aquí solo involucra, mirar, solamente sus resistencias, ¿sí? La puedo llamar resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y demás. Aquí todos están encaminados en serie. Es un cablecito nomás que está uniendo una resistencia, dos, así, ¿sí? Es un cablecito que está uniendo. Entonces, a esto, les digo, recordándoles, esto es la fe inducida o la fuerza electromotriz. Esta es su carga positiva y negativa, ¿sí? Ahí adentro les dije que internamente ahí adentro existe una resistencia interna, pequeñita, o sea, se llama R sub I, una resistencia. Voy a anotar que resistencia interna es esto, resistencia interna, ¿sí? Interna, ¿sí? Resistencia interna, ¿no? Cuando veas R minúscula sub I, es resistencia interna. Esta resistencia interna es pequeña, es mucho más pequeño que estas que la vamos a comprar en ferretería. Hay también estas, ¿no? Que están en ómnibus, ¿sí? En casa nos venden, ¿sí? Pero eso es un código de color que se mostró en la anterior clase. Esos son códigos de colores, ¿sí? Entonces, esta resistencia es mucho mayor, así voy a decir, R sub I, esta R grande, es mayor a este R chiquitito, a R. Porque esta pequeña viene de la fe, allá adentro hay una resistencia pequeña. Y es de este tamaño, ¿verdad? Más o menos así. Voy a hacer así. 0 menor o igual a 0 a resistencia sub I, y menor o igual así a 1. Su intervalo, esta resistencia es de 0 a 1, es pequeñita, es muy pequeña, pero existe esta. Se llama resistencia interna. Y estos que están afuera se llama resistencia externa, porque está afuera, está bordeando el circuito. Entonces, de esa manera, ¿sí? Entonces, cuando viaja justamente la intensidad de corriente, ¿sí? Cuando viaja la intensidad de corriente, ¿no? Por todo el circuito, se va a topar con cada resistencia. Se topa con esta y disminuye la carga eléctrica, su mismo flujo disminuye. Vuelve a pasar aquí, otra vuelta disminuye, otra vuelta aquí disminuye, ¿sí? Por eso se llama resistencia. Se opone al flujo de carga eléctrica. O sea, no le deja pasar a la carga. Si están llegando 30 electrones, o sea, carga está viajando, solamente pasarían 10, los demás los detienen. A eso se llama caída de tensión, ¿sí? Lo que debería encender este foco fuerte así, no se puede porque, en este caso, porque hay una caída de tensión, no está entrando al 100% la cantidad de electrones. Debería iluminar todo así, bien, un 100%, pero no ilumina todo porque la cantidad de electrones que tendría que recibir no es completa, porque dentro de su circuito hay resistencias, o peor si existe una inductancia, ¿no? Entonces, de esa manera. Y si por ahí pasa un capacitor más, el capacitor se lo guarda en la carga eléctrica y al final se apaga, aunque tengamos voltaje, se va a apagar, porque el capacitor se lo guarda. Todo el que viaja se lo guarda. No se lo guarda por un momento de tiempo, se lo guarda y luego lo suelta. Pero por eso se apaga, otro se prende, se apaga, se prende. Eso ocurre, ¿no? Entonces, esto solamente es en este caso, esto solamente es un circuito con resistencia. De ahí viene lo que es la ley de Ohm. Y vamos a hacer esto, ¿no? Voy a usar esta parte para explicarles. Esto ya les expliqué la anterior vez, pero siempre es bueno recordarles, ¿ya? Entonces, cuando está en serie, ¿ya? La corriente es constante. Las intensidades I1 va a ser igual a I2, igual a I3. Estas intensidades son iguales, ¿sí? Todo hasta un isotermo, ¿no?
Todas las corrientes son iguales. En este caso es una constante la corriente. La corriente no cambia cuando está en serie. 20 amperios y 20 amperios de principio a final va a ir. No va a cambiar. ¿Sí? 100 amperios, 100 amperios va a ir. No va a cambiar. ¿Sí? Ahora, ¿quién va a cambiar? Va a cambiar el voltaje. ¿Sabes? Porque de aquí, de este punto a este punto, existe una diferencia. Yo no puedo ir para aquí adentro o aquí afuera, pero aquí, mejor aquí adentro. ¿Ya? Este punto, para no confundir, esto simplemente es un cable que dobla, un cable doblado. Pero si yo agarro, y le mido con el tester, con nosotros tenemos un tester, ¿no? Le mido con el tester y voy a medir justamente un voltaje. Esta partecita me va a medir un voltaje. De aquí, de este tamaño, otro voltaje. De aquí a aquí, otro voltaje. En realidad tengo un voltaje, 2 voltajes, 3 voltajes. ¿Sí? Y cada voltaje que voy a medir va a ser diferente, porque en serie sus voltajes varían. ¿Sí? Van a variar. Por eso se dice esto, que el voltaje total va a ser igual al voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3, hasta un voltaje en ese. ¿Sí? No siempre 3. ¿Sí? De esa manera. ¿Sí? 3, ¿ya? Entonces, los voltajes varían, la intensidad de corriente es constante. ¿Ya? Ahora, estas resistencias también varían. Si varían las resistencias, entonces se suma. Si varían los voltajes se suman. ¿Para qué? Para hallar el voltaje total. El voltaje total, ¿no? Entonces, tengo estas 3 resistencias. ¿Por qué voy a sumar? Porque esta resistencia, cuando voy a comprar, digamos, de la electrónica, de la técnica, de una tienda técnica que vende todo lo que es la parte electrotécnica, ¿no? Y yo le digo, véndame 3 resistencias, ¿sí? Y me va a preguntar, incluso el técnico, la vendedora, ¿sí? ¿De cuántas K quiere las resistencias? ¿Por qué me pregunta eso? Porque cada resistencia, o sea, cada resistencia tiene diferente valor. O sea, su código de color es distinto. Hemos visto la anterior vez esa gráfica, ¿no? Es diferente el código de color de cada resistencia. Entonces, aquí me va a decir, entonces le estoy vendiendo una resistencia 1 de 1.5 K. Y una resistencia 2 de 2.6 K. Y una resistencia 3 que está de 1.8 K. ¿No? ¿No? En la tienda técnica me van a vender en K. Entonces, pero yo en mis ejercicios aquí en física no utilizo K. Yo sabemos que la resistencia trabaja con ohmios. En su unidad de trabajo es ohmios. Esta casi normalmente se la convierte o si no se mide justamente con hay una manera de medir el ohmio de cada resistencia. ¿Sí? Eso también se utiliza este también. Y también se utiliza el código de colores para medir cuántos ohmios. 1.5K, ¿cuántos ohmios tiene? En este caso puede ser 1.57 ohmios, ¿no? Esto también tiene su valor en ohmios, ¿no? Esto. Y hay una tabla, un código de colores, que nos permiten ver cuánto vale 2.6K, 1.8K, lo que hemos comprado, ¿sí? ¿Para qué no? Si queremos encender un LED, necesito 3 resistencias, ¿no? El LED también me vende, el LED también me vende, el LED. En el LED, ahí también, aquí. Este es el LED, y el LED tiene una patita larga y una pata corta. La pata larga es positiva y la pata corta es negativa. Esto es un poquito, ¿sí? Entonces ese poquito yo quiero encender aquí te lo pongo, digamos, aquí, el LED. Un poquito que voy a encender así, un poquito, ¿no? Entonces tengo 3 resistencias, este poquito quiero encender, ¿sí? Pero los 3 los voy a colocar con el cable, 3 en serie voy a colocar, ¿no? Entonces tengo que actuar de esta manera
Porque la ley de Ohm me dice, si vas a trabajar con resistencias, tienes que utilizar un modelo matemático y un modelo físico. ¿Sí? Lo mismo en realidad, pero entonces por eso se dice la ley de Ohm. Ohm es la unidad de resistencia. Aquí es igual esto en este caso, ¿no? Les voy a explicar en detalles, ¿no? Entonces, como estamos trabajando en la fuerza electromotriz, ¿ya? Aquí vamos a hacer la resistencia, por ejemplo, la resistencia es igual, tenemos este voltaje, ¿no? Entonces, para determinar el voltaje, ¿qué hago? Por ejemplo, si fluye por aquí la corriente, le digo intensidad por la resistencia, y es igual al voltaje. Entonces, de aquí despejo, digo que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad, ¿no? Entonces, eso es la ley de Ohm. ¿Por qué hago este producto? Porque si va a pasar la corriente por aquí, entonces esta corriente I se multiplica por la resistencia, I por R. Y por L. Entonces, ¿qué va a hacer? Si multiplicamos la intensidad de 20 amperios por la resistencia de 1.5 K, digamos, o 5.57 ohmios, me va a dar el voltaje. Entonces, por eso llega a esta ecuación, ¿sí? Esta es la que se utiliza. Cualquiera, simplemente se despeja, es un despeje, ¿no? Entonces, esa es la forma de trabajar cuando está en serie, ¿sí? Ahora, vamos a esto. Hemos dicho, como está en serie, yo necesito para cualquier circuito, escuchen, para cualquier circuito que esté en serie, tienes que hallar la resistencia total, y eso se llama la resistencia equivalente. Simplemente tienes que hallar una suma. Entonces, la resistencia total o equivalente, cuando está en serie, es simplemente una suma. Quiere decir, R1 más R2 más R3 más Rn. No siempre va a ser 3 resistencias, pueden ser 4, 10, ¿no? Pero simplemente lo sumas. Porque eso dice un modelo, ¿sí? Porque está en serie. Ahora, cuando está en paralelo es distinto, hay que actuar diferente. Entonces, esto es el modelo, voy a visitar, aquí está, ¿verdad? La intensidad total, la intensidad va a ser la misma, la corriente es la misma. El voltaje va a variar porque cada resistencia es diferente. Y cuando vamos a medir con tester, diferente su voltaje va a ser. Entonces, tienes que dar un voltaje total. ¿Por qué vas a dar un voltaje total? Porque tenemos una energía, mira, esta F, voy a decir, fuerza electromotriz, esta fuerza electromotriz, en realidad es el voltaje que colocamos en los polos de la batería, de la moto, del auto, los polos. Esto es lo que se hace, ¿no? Esta es la batería. Enseguida les voy a mostrar con imágenes, ¿verdad? Esta es la batería, positivo y negativo, ¿sí? Esta es la batería, ¿no? Entonces queremos encender un poquito. Un poquito voy a buscar. ¿Sí ve? Sí se ve. A ver. Quiero encender, digamos, un poquito. Aquí, un poquito quiero encender aquí. Quiero encender un poco. Pero para este foco yo necesito, así solito no se va a encender. Necesito, hago justamente una resistencia aquí. Aquí tenemos una resistencia y este polo lo voy a conectar aquí. Y aquí voy a hacer otra resistencia, así, dos resistencias. Y este cablecito lo voy a conectar aquí. Entonces, y este es mi foquito. Este foquito va a arder, se va a encender porque está conectado a dos polos.
Entonces, esta conexión a la batería es esta, la PEN, ¿sí? Esa es la fuerza electromotriz, ¿no? Esta está botando carga, así. Pero al botar carga estamos botando intensidad de corriente, de amperes, ¿sí? Entonces va a dejar, todo va a dejar así, toda la intensidad va a dejar, todo el circuito va a dejar. ¿Sí? De esa manera, ¿sí? Este es, digamos, mi proyecto quiero encender un foco, pero tengo una batería, no hay luz, nada, no quiero electricidad, pero tengo una batería. Ahora esta batería no se va a ser una batería grande, puede ser una pilita de 5 volts, chiquitito, ¿no? Entonces, de esa manera actúa, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tener bien previsto es esto. La intensidad se mantiene, los voltajes varían, por eso se suma, las resistencias varían, por eso se suma, por eso se halla una resistencia total. Y para saber la caída de tensión mismo tenemos que saber el voltaje total, de esa manera, ¿ya? Entonces vamos a lo que es la parte de lo que es en paralelo. Aquí está metiendo. En paralelo. Voy a usar esto más para no moverme, pero, ¿sí? Como estoy enfocando directo esto, vamos a hacer la parte paralelo y enseguida les muestro lo que es las gráficas, así para que se ubiquen bien las diapositivas, gráficas, para que enfoquen mejor, ¿sí? Con eso estoy explicando, ¿sí? Entonces, vamos a lo que es en paralelo, y enseguida vamos a hacer los capacitores. Entonces, resistencias en paralelo, ¿sí? Paralelo, ¿sí? Entonces, en paralelo, en paralelo existen ya nodos, ¿sí? Porque ya, voy a dibujar, mejor voy a dibujar y así les explico, ¿ya? Mira, de la misma manera, si estoy dando el palito grande y uno pequeño, positivo y este pequeño es negativo. Siempre va a ser eso, ¿sí? Dibujo la resistencia, ¿ya? Entonces, aquí quiero una resistencia, y aquí paso, y aquí quiero otra resistencia. Y aquí una más para terminar, una resistencia más. Y esto tengo que cerrar, porque tengo que cerrar, un circuito siempre es cerrado. ¿Sí? Tiene que cerrarse, entonces cierro, ¿sí? ¿Sí? Y si le digo esto es resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, pero me fijo, esto no está en serie, está en paralelo. ¿Por qué? Porque estos puntitos son nodos. Son nodos. Cuando la corriente viaja por este sitio, digamos, empieza a viajar por aquí, la corriente I, si viaja por aquí, se está yendo I, aquí, o que digamos está yendo I, ¿no ven? I está viajando, pasa por este nodo, y la corriente se distribuye, dos veces. Quiere decir, mira, aquí hay un nodo, y aquí está la corriente, ¿no? Aquí está la corriente, y está viendo la corriente I, solito está viendo. Entra el nodo, y este nodo, ¿qué hace? Lo divide. Se ha entrado I, se hace I1 aquí, I2 aquí, así, ¿verdad? Entonces, aquí va a salir I1, y aquí va a salir I2. Esta corriente se ha dividido en dos. ¿Sí? Entonces, por eso se llama nodo. A esto se llama nodo. Y también es este otro nodo. ¿Por qué? Porque en el paralelo existen nodos. Este también es nodo, este también es nodo. Este ya no es nodo. Ya no es porque aquí este cable simplemente es un cable que está dobladito nomás. No es nodo. Porque si hubiera otra resistencia aquí, y así, esta sí es nodo. Pero como no hay otra, simplemente termina ahí, entonces se asume que este es un cable doblado, cerrado, funciona. Simplemente hay dos nodos arriba, dos nodos abajo. ¿Sí? Y a esto se le llama, aquí se le llama malla 1, y aquí se le llama malla 2, y aquí se le llama malla 3. ¿Sí? Malla 1, malla 2, malla 3. ¿Sí?
Ahora, ¿qué función cumple el hecho de estudiar en serie y paralelo? Tanto de resistencias, capacitores, o inductancias, así. ¿Qué función cumple cuando estamos estudiando aquí tres? ¿No? El objetivo en realidad del ingeniero, del técnico, cuando hay tres, estamos en instalación eléctrica, digamos, instalación domiciliaria. Entonces, tenemos tres circuitos, entonces nosotros tenemos que determinar, calcular el voltaje que vamos a distribuir, ¿no? Y aparte de eso, darle un informe de de toda la instalación que se hace. Por ejemplo, son tres habitaciones. Una habitación, dos habitaciones, tres habitaciones. En cada habitación colocamos un foco, ¿no? Aquí un foco, aquí otro foco, tres habitaciones. Pero eso está en paralelo porque estamos trabajando con nodos. Se está distribuyendo la corriente. Entonces, este es otro. Entonces, aquí, pues, justamente tiene este comportamiento. Voy a explicar esta parte, ¿no? Cuando es en paralelo, los voltajes se mantienen. El mismo voltaje que entra aquí de la P se mantiene, ¿sí? Entonces, voy a anotar esto. Entonces, decimos. Quiero decir, sabemos que de aquí a aquí se puede calcular con el tester el voltaje, ¿no? Entonces, este va a ser voltaje, ¿sí? Voltaje. Esto también otro voltaje 2, ¿no ven? Con el tester se calcula los dos puntos, le damos los por del tester y vamos a ver el tester y luego un voltaje, ¿sí? Entonces, voltaje 2 va a ser igual a voltaje 3 igual a 3. El tester colocamos aquí, voltaje 3. Quiere decir, cuando están en paralelo, los tres voltajes van a ser iguales. Incluso el mismo voltaje que ha salido de aquí, de la batería, el mismo voltaje. No va a cambiar. ¿Por qué? Porque tu circuito está en paralelo, no va a cambiar. ¿Sí? Ahora, ¿quién va a cambiar? Son las intensidades. Estas corrientes, esta que entrando, como este nodo ha dividido esa corriente entre I, y ha dividido I1 allá, I2 allá, así, ¿no? Ha dividido esa corriente. Entonces ya no es una sola corriente, son tres corrientes. Y está circulando aquí adentro está circulando I, en este caso, I1, ¿no? I1 está circulando, y esta que está viendo aquí, esta es I2. Así. Entonces, ya hay en este caso, tres corrientes, ¿sí? En este caso, la intensidad va a ser igual a la suma de las intensidades. Intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad 3. Las tres corrientes se suman porque las tres varían. En paralelo siempre hay nodos. Basta que exista un nodo, la corriente se distribuye, se multiplica, ¿sí? Si entra I1, va a salir I2 y 3. Si entra I3 y hay un nodo, 4 y 5, así va a salir. ¿Sí? 2 se dividen. Enseguida en el video les voy a mostrar los diapositivos en la máquina, les voy a mostrar por qué trabajas, ¿sí? Pero se suman, ¿ya? Los voltajes se mantienen y se suman las cosas. Ahora, el objetivo de un circuito, escuchamos bien, de un circuito en serie o en paralelo, el objetivo del técnico, ¿sí? Del ingeniero, es determinar la resultante equivalente, resultante total. Porque de todo el circuito, así sea grande o pequeñito, tenemos que dar un voltaje total, una intensidad de corriente total, una resistencia total. Tenemos que saber todo en total, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, para eso, necesito, por más que esté en paralelo la resistencia, yo necesito calcular la resistencia equivalente. Y para eso también hay un modelo matemático, ¿sí? ¿Y qué dice la ley de Ohm? Cuando quieras sacar la resistencia equivalente, vas a utilizar esto. ¿Mira? La resistencia va a ser igual a 1 sobre, ¿cuántos hay aquí? 1, 2, 3 resistencias. Entonces, 1 sobre resistencia 1
más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. Entonces, esta es la ecuación que te va a permitir hallar la resistencia total de todo el circuito cuando está en paralelo. ¿Sí? Y entonces, ¿esto cómo interpreto? Simplemente voy a utilizar álgebra para determinar eso. Entonces, voy a moverlo. Esto lo voy a tomar para que la otra pizarra y veamos esto. Vamos aquí, vamos aquí, aquí, vamos. Bien. Entonces, se hace de esta manera. Mira, se ve, ¿no? Un poquito oscuro, pero ya. Entonces, de esta manera se hace. Si para hallar la resistencia equivalente me dice que tienes que dividir 1 sobre las resistencias que tengas, pero tienes que utilizar la fracción. Cuando esté en paralelo, fracción. Les dije la anterior vez, ¿no? Fracciones. Entonces, es 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. Digamos esto, ¿no? Entonces, esto me llega a dar un modelo. Si yo utilizo álgebra, entonces digo esto es como un denominador. Escribo R1 por R2 por R3. ¿Sí?